Es un camino un poco raro. Dejamos el capítulo anterior intentando llegar a una playa en la que poder acampar de una forma medianamente libre. Pero sí, parece que por aquí. Y alejado de las zonas turísticas. Tarea nada sencilla en Costa Rica. Por este camino se llega a una playa. Obviamente esta sí que debe ser poco turística. Buah, qué bonito. Y esa testarudez de intentar encontrar algo diferente me ha llevado a verme conduciendo a oscuras por este tortuoso camino y siguiendo un destartalado pick-up. ¿Habrá sido un error? Pues lo cierto es que no. Dentro de ese coche viajan dos personas. Buenas noches. Un matrimonio colombiano que al verme medio perdido en la noche me ha acompañado hasta un lugar donde supuestamente ¿Aquí? podré acampar. Miguel Surf Camp. ¿Ahí es? Sí, bienvenido. Muy amables. ¿Ustedes viven acá? Sí, yo vivo allá al final. Al final, igual mañana les visito para darles las gracias. ¿Cómo se llama usted? Enrique. Yo soy... ¿Y usted? Elena. Elena y Enrique. Yo soy Carlos. Bueno, Igual les busco mañana y les doy la... Pregunta por el colombiano. ¿Colombiano? Colombiano que vende pipa, diga. tenemos pipas, copos allá en la entrada del Parque Nacional Mananatón. El colombiano. Mañana le busco, hombre. Bueno, mijo, suerte. Gracias, muy amables. Buenas noches. ¿Esto es Miguel Surf Camp? ¿Os puedo dejar ahí la moto? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, soy Miguel. ¿Cómo está usted, Miguel? Yo soy Carlos. Eso, Carlos. Un gusto. Qué linda moto. Pensábamos que era un camión. Pura vida. Pura vida. ¿Desde ¿Se puede dónde acampar viene? aquí, verdad o no? Sí, ¿desde dónde viene? Yo soy de España. ¿Y usted? Vive aquí en el paraíso. El ceviche estaba espectacular, pero ha sido insuficiente para un día entero de moto. Así que me voy a comer unos sándwiches antes de poner la tienda. ¡Qué buen día! Por fin parece que tenemos al guionista de vuelta. El guionista por fin ha empezado a trabajar, que ya era hora. La ruta de moto maravillosa en Costa Rica ha pasado a ser viaje, por fin, que no lo había sido hasta ahora. Ha regresado el verdadero viaje en moto. Combinación de rutas, berenjenales, lugares espectaculares y algo más. ¿Y qué es el viaje? Pues el viaje es en el sitio en el que llegas, te paras, te bajas de la moto y hablas con gente interesante que te cuenta cosas interesantes. Hola, muy buenos días. Estamos aquí una vez más en Miguel Surf Camp. ¿Por qué una vez más? ¿Te entrevista mucho la gente o qué? Bueno, sí, bueno, yo hago live videos en YouTube, ¿Ah, sí? Facebook ¿En serio? y en Instagram. Ahora vamos a fabricar nuestras propias lámparas. Pero antes quiero darles un recorrido por las cosas que hacemos. Pero bueno, barro. Se llama barro. Miguel, esto es una entrevista. El que hace las preguntas soy yo. Tú no puedes contestar lo que te dé la gana, ¿no? Muy bien, discúlpame ahí, perdóname. Primero de todo, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Muy buenos días, una vez más. Aquí estamos en... Bueno, no se puede poner publicidad, ¿eh? Sí, pero la publicidad se hace sola si me cuentas quién eres. Cierto, ¿eh? Yo soy Miguel de Miguel Surf Camp. ¿Tu mujer es de aquí también, Tica? Mi mujer es Tica, es Pilar, mi esposa. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás, Pilar? Pilar no se ha bañado y no se ha maquillado, pero ella es siempre bella. Pues sí, la verdad. Oye, muchas gracias por el café, por cierto. Ay, mucho gusto. ¿Tenéis cuántos niños? Un niño, Un niño. ¿En el pelo largo? Matías, Matías. surfista. Nació surfero el cabrón, pero ya solo con el pelo. Esa melena, ¿de dónde ha salido esa melena? Melena, es que como es surfista, los meleneus son surfistas. Y del rock and roll también, ¿verdad? Ya, por ese pelo tiene que ser surfero, no me jodas, no, Sí. no cabe otra. Soy el que hizo este proyecto aquí con la idea de ayudar a la comunidad, ayudar a los niños. Básicamente enseñamos a los niños a surfear. ¿Y yo por qué habré llegado hasta aquí, Miguel? Porque te trajo la energía, te trajo aquí. Desde la carretera había un camino que me costó mucho encontrar. Cuando lo vi, digo, no puede ser. Apareció la furgoneta con los colombianos
enviados del guionista. Te trajo el guionista, sí, trajo el muy guionista. bonito, ese me gusta. Esta es la que yo uso siempre. Yo le digo Dios. Bueno, cada uno que le llame como quiera. Guionista, muy bien, ese estuvo bueno. Esto es un portal del planeta. Aquí solo la gente cool viene. La gente cool no, la gente que no es cool no puede estar aquí. Yo le llamo vibración. Todos vibramos diferente. Los que tienen un gusto por la naturaleza vibran en una frecuencia diferente. Poca broma, ¿eh? Poca broma que llegué de noche y sin saber ni mierda dónde iba, ¿eh? Les seguí y me trajeron hasta aquí. ¿Y No es broma, ¿eh? A él yo lo rescaté ¿De dónde? de la calle. No sabía cómo llegar tampoco. I rescue. Miguel saved my life because I was walking for 40 minutes, maybe 1 hour, and I was looking for the surf camp. And I have luck to meet Miguel on my road. Y esto aquí donde estamos es una playa muy bonita, por cierto, pero aparte es un estero, ¿cómo se llama esto? Un estero es un río crecido por la entrada del mar, y en este caso, al tener dos entradas, forma una isla llamada Dama, pero que cuando la marea está baja, como ahora, se convierte en península. Aguas mixtas es el encuentro del mar con el río, en donde está el bosque, que es muy lindo. El bosque se llama el bosque del manglar. Al lado atrás de nosotros tenemos el manglar, al lado allá tenemos el río que está alrededor y cubre este pedazo de tierra que se llama Playa Cocal. ¿Y aquí la ola es muy profesional, muy buena o es para principiantes? A la izquierda hay olas muy pequeñas para principiantes. A la derecha hay olas tan grandes que pues te necesitas usar un jet ski. Ah, ¿ok? bueno. De hecho, Boca Damas queda allá abajo y Boca Damas es una de las olas preferidas de Kelly Slater. Él es el mejor surfeador del mundo. Si viene un tsunami, estáis jodidos. Sí, claro que tenemos miedo. Pero aprendes a vivir con el miedo. El miedo es tu compañero. Pero si viene una inundación, por ejemplo, si llueve mucho, Nos vamos con Dios. el guionista. Nos vamos con el guionista, nos llama, nos agarra el guionista, nos borra y ya nos vamos con el guionista. Cuando se llenan los ríos, nada más nos inunda la casa 20 centímetros. Y ahora la otra casa la estamos haciendo en alto. Prueba y error. Prueba y error, prueba y error. Y maravilloso, la verdad. He dormido bastante bien. He tenido un amanecer increíble. ¿Y qué tipo de gente te viene aquí? Seres humanos. Ya, y más que todo la gente que le gusta la naturaleza. Entonces, este sitio es bienvenido a motociclistas que vengan a acampar o a quedarse en tus cabañas. Que la gente disfrute de la naturaleza y que la gente sienta lo que es estar al frente de la playa, de las aves, de la naturaleza en realidad. Sin sufrir el gran turismo. Sin sufrir el gran turismo. Sin embargo, a 20 minutos está el desarrollo, ¿verdad? Total, de ahí vengo. Sí. Ahí cené ahí, no quería quedarme ahí y aquí acabé. Cambio de planes total, ¿vale? Porque yo me pensaba, desde aquí me pensaba subir hasta San Carlos y no voy a ir a la montaña otra vez hacia San Carlos porque seguro que la ruta es muy bonita y yo en la moto me lo voy a pasar muy bien. Pero el viaje no existe, eso se llama ruta en moto y esto se llama viaje. A mí me gustan las dos cosas, combinar las dos. Así que vamos a darle un poco más al viaje. Voy a bajar toda la costa y voy hacia un sitio que se llama la península de Osa. Y aparte, en Osa hay unas piedras, unas esferas milenarias, que no se sabe muy bien quién las hizo, que tienen mucho misterio detrás y que quiero verlas. ¿Conoces algo de las esferas de Costa Rica? Sí, claro. ¿Y qué crees? Yo creo que fueron hechas por alienígenas. Un montón de cosas megalíticas, enormes, que no tienen mucha explicación y que todo hay una gran teoría de la conspiración acerca de ellas, que yo por supuesto... ¿Y en qué te basas para creer que alienígenas han hecho eso? Ya, y porque han hecho estudios de ellas. Pues no me creo mucho, pero la versión oficial tampoco me la creo mucho, porque a veces no tiene mucho sentido. De cuando se estaba formando el planeta, pudieron hacer unas esferas tan perfectamente redondas que solamente con computadoras, y en ese tiempo no habían computadoras. Bueno, pero el hecho los de seres que no haya... que las crearon sí tenían esas computadoras y esa tecnología. Miguel, pero te voy a hacer una pregunta seria. El hecho de que no haya explicación de cómo se hicieron, no le puedes dar una explicación de que sea algo que tampoco hay explicación. Eso sí. Total, que hay un misterio en torno a todas estas cosas y quiero ir a ver estas piedras redondas gigantes. Te lo respeto muy bien, pero fueron de los alienígenas. Vale, perfecto. Esa es tu opinión. Y solo hay un problema, y es
que tengo que recoger. Pues tenéis una energía muy bonita. Gracias, aquí bienvenidos al portal. Oye amorcito, porfa deja de llorar. Nada peligroso va a pasar. ¿Y para ti qué significa pura vida? Pura vida es todo bien, pura vida es gracias, estar agradecido. Pura vida es desde adentro que todo está bien. Ya nada pasará. Pura vida. Hala, vámonos. Antes de irme y seguir camino hacia el sur, hacia la península de Aosa, en busca de las esferas, voy a intentar buscar al colombiano, que fue el señor que me ayudó ayer. Los señores, vamos, eran una pareja. Y ya de paso, además, así también vemos este sitio tan curioso, que es un pueblo en un estero. O sea, aquí tienen río por un lado y mar por el otro. En invierno solo pueden salir de aquí en ferry, y si se pone muy feo, yo creo que todo esto se inunda. Buenos días o buenas tardes. Era una camioneta roja y me dijo al final del todo, yo creo, ¿no? Qué pueblo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este sitio, si o Coco, así, el pueblo, playa de Coco o Coco. Karlov, ¿cómo se llama este pueblo? El pueblo efectivamente se llama Coco y sorprendentemente no he encontrado absolutamente nada de información en internet. Así que nos toca quedarnos con lo que vemos. Pues yo pensaba que iba a ser más fácil encontrar al colombiano. Hola. ¿Conoce usted al colombiano? ¿Al colombiano? Un señor colombiano. ¿Qué? Sí, sí. Al frente de la plaza. ¿Eh? Al frente de la plaza. Todo recto. Gracias. Hace ilusión despedirme del señor colombiano. Tenía cara de muy bueno y además me encanta la gente que en lugar de asustarse ante un tío tan raro como yo, te ayudan, ¿no? Te dicen, sígame usted. Oye, esto está más bonito, ¿eh? Oh, qué bonito. ¿Esta es la plaza? Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Papi, ¿puedo salir a foto de moto? Sí, puede usted. Obvio. Todos juntos, pueden ustedes. ¿Conocen ustedes al colombiano? ¿Ahí? ¿Esa casa de ahí es? Ahí voy. Gracias. ¿Encontraré al colombiano? No. Peligro. Hola. Hola. ¿El colombiano es acá? Sí. Quiero saludarle. ¿Está ahí? Hola, ¿qué tal? Es usted, ¿no? Que venía venía a darle las gracias. Mi esposo ahorita. Pues me andaba haciendo. Ah, bueno. Mi nombre es Carlos. Ok, Elena. Gracias, Elena. ¿Y usted? David. David. Muchas gracias, ¿eh? Hoy no trabaja, ¿no? Porque el parque está cerrado hoy. Ahí está. Mira qué guapos los dos. Gracias. A ustedes. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Va para Colombia, ¿sí? Sí, voy para Colombia. Yo en el parque, yo estaba ahí. ¿Ah, sí? Hablando con los otros españoles, ¿usted? Ah, ¿está usted ahí? Sí, yo lo reconocí. Ah, ¿es usted quien estaba ahí? Pero ¿cómo es la vida? Yo lo vi. Yo estaba conversando. No me lo puedo creer, era usted. ¿Yo? Pero ¿cómo es la vida, no? Ayer llegué al Parque Nacional y estaba cerrado. Pero charlé con una pareja de españoles y con la señora que vendía pipas de coco, Elena. Qué casualidad, ¿no? Que luego, junto a su marido, al que llaman el colombiano, me encontraron perdido en la noche y me acompañaron a la playa, aunque yo no sabía que era ella. Es muy grande esto, como para tanta coincidencia, ¿no? Sí, yo vivo allá al final. Al final, igual mañana les visito para darles las gracias. Pues nada, nos volveremos a ver seguro, claro, que les siga yendo igual de bien. Gracias. ¿Qué decís? ¿Casualidad o cosas del guionista? Que cada uno piense lo que quiera. Seguimos viaje. Bueno, pues me voy en el ferry por conocerlo, ¿no? En lugar de por el camino sinuoso de ayer. Coño, bueno está esto. Buenas tardes. Trayecto muy corto y ahora a ver cómo me salgo de aquí, porque hay que salir para atrás. Igual da la vuelta a la moto aquí. Casi tenemos un disgusto, ¿eh? Que casi tenemos un disgusto.
Del susto que me dio usted. Bueno, necesito comprar agua, comer. Decido avanzar unos kilómetros hacia el sur, por la carretera principal hasta llegar a Ubita, un pueblo turístico y conocido que se encuentra dentro de un parque nacional llamado Marino Ballenas y que tiene una particularidad muy especial, algo que solo se puede apreciar desde el cielo. Bueno, he comido, he recargado agua y he hecho una configuración, un cambio de configuración en las cámaras para volver a tener 4. Esto es Ubita, que es casi una parada obligada porque ahí está Bahía Ballenas, donde pasan ballenas, que además tiene la peculiaridad de que tiene un saliente de arena y de piedra con forma de cola de ballena. Ahora sigo camino. Sur, a buscar las esferas esas. Las esferas a las que me refiero son un conjunto de petrosferas megalíticas, algunas de gran tamaño, que corresponden a culturas precolombinas, aunque hay diferentes opiniones sobre quiénes las hicieron y para qué. Yo creo que fueron hechas por alienígenas. Parque de las esferas precolombinas a la derecha, ahí voy. A mí todo este tipo de cosas me generan mucha curiosidad y lo que quiero es visitar la esfera más grande que haya en la zona, aunque no sé dónde está exactamente. Mira, hablando de las esferas de Roma, por la puerta asoman. Estas no son muy grandes, yo creo, ¿no? ¿Y esto pondrá algo aquí o no? Mira, pues estas son, ¿eh? ¿Qué ven? Buena moto. Gracias. ¿De dónde vienes? De España. ¿De España? Sí, y estas son las esferas, ¿eh? Sí, esa es una cinta, esas allá más adelante, pero está allá el sitio. El sitio. ¿Y dónde está la más grande de todas? Más grande de todas, yo creo que está en Palmar. Buenos días, buenas tardes ya casi. Ayer encontré este sitio pues bastante bien de precio, la verdad, y un poco lejos de donde estaba, pero bien. Y esta mañana he aprovechado para ir a ver la gran esfera, la más grande de todas las que hay, sin maletas y sin nada. La esfera más grande encontrada en Costa Rica se ubica en un recinto arqueológico llamado El Silencio. Cerrado oficialmente al turismo, al menos de una forma organizada, pero visitable por cuenta propia, lo que hace que el lugar sea excepcional por una razón de peso. No hay nadie. Este sitio se llama El Silencio, es increíble el sitio. Y esta es la esfera más grande de las que se han encontrado en Costa Rica, que a su vez es el país donde más se han encontrado. Esta tiene como 2,6 metros de diámetro. No se sabe muy bien quién las hizo ni para qué. Hay diferentes teorías, la arqueología oficial, digamos, tiene sus teorías, y luego estas esferas forman parte de una cosa muy divertida, bajo mi punto de vista, que es teorías de antiguas civilizaciones que estaban aquí antes que nosotros. YouTube está plagado de documentales que ponen en duda la versión arqueológica oficial sobre diferentes culturas y construcciones repartidas por todo el mundo, como las esculturas de la isla de Pascua, la fortaleza inca de Sacsayhuamán, las pirámides de Giza en Egipto, las de Teotihuacán en México, Tiahuanaco en Bolivia o las cabezas talladas olmecas en México, por poner algunos ejemplos. Independientemente de que te creas una cosa o la otra, son muy divertidos de ver, porque te generan dudas, sí o sí, porque es verdad que hay cosas que no se entienden. Y el sitio es increíble, la verdad. Y ahora, vámonos, hace mucho calor. Voy a Bahía de Drake, los piratas. Me voy del Palmar y me dirijo a la bahía de Drake, o Drake, no sé muy bien cómo se dice,
en lo que espero que sea una jornada motera memorable y por lo que dice la gente a través de una ruta bastante picantona, que empieza en Sierpe, un pequeño pueblo en el que encontraré un río y un ferry que lo cruza. Ahí vamos, ahí está el ferry, está. Hola. ¿No funciona hoy o qué? ¿Hasta la 1 nada? A la una. Ya casi ahorita está. Ah, quedan 2 minutos. Ya casi está almorzando el caballero, el chofer, va acompañado. Va solo. Voy acompañado, sí. Porque esa moto peligra. No, voy acompañado por la moto, digo. Ay, a mí, bueno, usted sabe manejar tren. Bueno, Trepada muy grande. ¿cómo? Hay trepada muy grande que se le puede ladear la moto. ¿En dónde? ¿En este camino? Va hacia Draque. Sí.